En este video realizaremos la publicación de nuestro reporte en el servicio de Power BI. Ya llegamos al punto en el que hemos finalizado nuestro reporte y lo que nos corresponde ahora es publicar el reporte para de esa manera compartirlo con otras personas, bien sea dentro de nuestra organización o bien sea usuarios externos. Ahora bien, para hacer una publicación, antes de realizar la publicación del reporte, yo tengo que tener algunas cositas en cuenta. La primera a tener en cuenta es pues ubicarnos en la página que vendría siendo la página inicial de nuestro reporte. Esto va a ser de gran utilidad porque en el momento en el que se publica el reporte, pues esa va a ser la página que va a tener el acceso predeterminado cada vez que el usuario o los usuarios traten de acceder a ese reporte. Entonces, importante ubicarnos en la página inicial de nuestro reporte. Segunda cosa que tenemos en cuenta, ocultar aquellas páginas que no queramos hacer visibles. Un ejemplo, en este reporte nosotros tenemos dos páginas, una de ellas la página de demostración, otra la página de plantilla. Fueron páginas que nos sirvieron en su momento para mostrar algún ejemplo, para crear de forma más rápida todas las otras páginas del reporte, ¿bien? Pero ya realmente en nuestro escenario productivo, pues estas páginas realmente no le agregan información al reporte. Entonces, lo que se recomienda es ocultarlas. Al ocultar estas páginas de esta manera como lo estoy haciendo acá, esto también evita que aparezcan accesos dentro del menú de páginas del reporte publicado en la web. Bien, entonces al ocultar demostración y plantilla pues ya no van a aparecer disponibles dentro de ese menú de navegación. Entonces es importante esto. Siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta o siguiente buena práctica. Limpiar los segmentadores de datos. ¿A qué me refiero con limpiar los segmentadores de datos? Hay ocasiones en las que nosotros estamos haciendo pruebas y estamos realizando filtros para hacer algunas validaciones de nuestros datos. Pero de cara a la publicación del reporte, la idea es que el reporte no se lleve esos filtros establecidos. Es decir, que yo acá, por poner un ejemplo, no me lleve el rol del gerente establecido, ¿no? Sino que todos mis filtros estén con su estado inicial, su estado predeterminado. Obviamente, esto no va a aplicar si en algún caso yo llegara a tener un segmentador de datos con la opción de selección única habilitada, puesto que eso pasa a ser también un segmentador obligatorio. Bien, aplicará para los otros. Entonces, simplemente nos aseguramos de no estar filtrando o no estar llevando ningún valor seleccionado dentro de los segmentadores de datos. Listo, ya lo tenemos de esa manera. Por último, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es identificar el lugar en donde se va a publicar nuestro reporte. Bien, ese lugar se conoce como área de trabajo. Entonces, imaginen ustedes que cuando yo voy a publicar este reporte, él me va a pedir una ubicación. Me va a pedir el nombre de un área de trabajo con el fin de que él pueda colocar este reporte en esa área de trabajo. Ahora, para aclarar un poquito las cosas, ¿qué es un área de trabajo? Un área de trabajo vendría siendo como una carpeta. Imaginen ustedes como si fuera una carpeta que va a tener varios reportes, ¿bien? Pero no solamente eso, sino que esa área de trabajo también le va a permitir acceso a varios usuarios. Y pues estos usuarios cuando accedan a esa área de trabajo también van a tener asignados ciertos permisos, ciertos privilegios. Bien, entonces de esa manera es como trabaja Power BI. ¿Vale? En este caso vamos a hacer la publicación. Bien, ya establecimos todos los segmentadores, ocultamos aquellas páginas que no aplicaban. Vamos a hacer de cuenta que esta página de publicación vendría siendo nuestra página inicial del reporte. Tenemos que guardar primero. Lo segundo que tenemos que validar es que nuestro usuario, que estemos iniciando sesión, que hayamos iniciado sesión con nuestro usuario, eso simplemente es que nuestro usuario aparezca ubicado aquí en la parte superior. Una vez lo tenemos de esta manera, le vamos a decir publicar. Y pues él va a mostrarnos la siguiente ventana. Bien, esta ventana es la que nos va a permitir seleccionar el área de trabajo en donde vamos a publicar este reporte.
hay diferentes áreas de trabajo. Todas estas que ustedes están viendo en este momento son áreas de trabajo a la que mi usuario tiene acceso, tiene permiso sobre ellas. Bien. Sobre ellas, bueno, de todas las que están acá, voy a seleccionar esta que se llama mi área de trabajo. Es un área de trabajo personal, ¿bien? Que tiene ciertas diferencias con respecto a las otras que estamos viendo aquí a la par. Ya en un momento les voy a comentar cuáles son esas diferencias. Le vamos a decir seleccionar y pues él comienza todo el proceso de publicación del reporte dentro del área de trabajo. Ahora, aquí me aparece una advertencia. ¿Bien? Esta advertencia, ¿por qué ocurre? Porque el reporte yo ya lo tengo publicado en esa área de trabajo. Entonces, voy a decirle cancelar acá. Bien. Voy a ir al área de trabajo. Desde el servicio web voy a ir a lo que vendría siendo mi área de trabajo. Y estos dos elementos los voy a eliminar. ¿Vale? Vamos a hacer todo esto desde cero. Voy a eliminar esos dos elementos y voy a volver a realizar la publicación de nuestro reporte. Voy a publicar acá. Le voy a decir que va a publicar dentro de mi área de trabajo. Le voy a decir seleccionar. Y pues él comienza nuevamente el proceso. Acá ya no va a identificar que hay algo, algún contenido con el mismo nombre dentro de esa área de trabajo. Entonces simplemente me dice, bueno, operación completada correctamente. Si yo le doy clic en este primer enlace, pues él va a abrir la página que estábamos viendo hace un momento, solo que la única diferencia es que va a abrir la página y de forma inmediata también va a abrir ese reporte. Bien, acá le voy a decir entendido nada más. Y voy a ir entonces al entorno de Power BI. Voy a actualizar la página del área de trabajo y aquí me van a aparecer los elementos que he publicado. Cuando ustedes publican un reporte, en la mayoría de los casos va a generar dos objetos. Por un lado tenemos el informe y por otro lado tenemos el modelo semántico. ¿Bien? ¿Por qué digo yo que en la mayoría de los casos va a generar dos objetos? Para este ejemplo en particular, mi fuente de datos es local, ¿vale? Entonces, lo que él hace es esa información que yo descargué, él también la va a publicar acá. El momento en el que yo publico el reporte se divide en dos objetos. Por un lado tenemos el informe, que vendría siendo toda la parte visual, todo lo bonito de nuestro reporte, las páginas, los gráficos y todas las configuraciones más enfocadas a nivel de diseño que yo aplique sobre él. Y por otro lado tenemos algo llamado modelo semántico. El modelo semántico, véanlo como si fueran todas las tablas que yo tenía, las relaciones que yo generé entre esas tablas, todas las transformaciones que yo hice desde Power Query, todas las columnas y medidas que yo haya creado desde Axe, todo eso se crea al interior del modelo semántico. Ahora, el modelo semántico es algo muy bueno porque yo podría llegar a crear desde Power BI Desktop un reporte utilizando como fuente de datos el modelo semántico. Bien, esto es muy útil porque yo puedo ahorrar un montón de tiempo que me haya, digamos que me haya tomado hacer todo el tema de las relaciones, de transformaciones, las medidas, todo esto. Lo aprovecho porque eso ya está hecho en este modelo semántico y simplemente lo que yo hago es de Power BI es conectarme a él y empezar a graficar. Bien. Y en ese caso, si yo hubiera hecho eso y yo hubiera vuelto a publicar el reporte de Power BI, pues él ya no generaría un segundo modelo semántico. Bien, solamente crearía el informe. Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No siempre cuando yo publico un reporte por primera vez se van a generar estos dos objetos. Esto es dependiendo de la fuente de datos a las que nosotros nos conectemos. Listo. Ya con esto digamos que realizamos la publicación del reporte. Ahora, vuelvo a esta primera página, la estamos utilizando más a modo de presentación. Ya realizamos la publicación del reporte. Ahora, ¿qué puedo hacer para consultar el reporte? Bien, para consultar el reporte tengo varias alternativas. Bien, la primera alternativa es consultarlo a través del servicio de Power BI. Esto es a través de la página web que les estoy mostrando hace un momento. ¿Cómo accedemos a esta página? Simplemente utilizamos como URL https://app.powerbi.com. Cuando nosotros utilizamos esta dirección, esto es un servicio de Office 365 de Microsoft
y bueno, Office 365 en general. Bien, cuando yo accedo a esta página, lo primero que va a decir o lo primero que se me va a pedir a mí es usuario y contraseña. Una vez yo he agregado el usuario y contraseña, pues vamos a llegar a una página muy parecida a esta. Esta es la página de Home. Al costado izquierdo de esta página encontramos los accesos a las áreas de trabajo. Acá tenemos accesos a todas las áreas de trabajo en el apartado de áreas de trabajo. Y acá también tenemos el acceso al área de trabajo personal del usuario. Yo hice la publicación de mi reporte dentro de mi área de trabajo. Entonces aquí simplemente será ir al área de trabajo en donde yo realicé la publicación y aquí lo vería. Bien. Ahora, acá, cuando yo lo quiera consultar, pues tendré que abrir el elemento que es de tipo informe. Voy a dar clic acá, reporte de recursos humanos. Este reporte tiene todas las configuraciones que nosotros realizamos dentro de Power BI Desktop, como lo pueden ver ahí. Esta es la página inicial que yo establecí del otro lado, es la página predeterminada que él va a tomar, ¿vale? Y listo. Esa sería como la primera alternativa para consultar ese reporte. La segunda alternativa ya es a través de la aplicación móvil. Bien, Power BI cuenta con una aplicación que yo puedo llegar a instalar en nuestros dispositivos móviles, bien sea Android o iOS, que se llama Power BI Mobile. Y esta aplicación lo que nos va a permitir hacer es consultar los reportes que se hayan publicado. No voy a poder crear nuevos reportes, no voy a poder modificar lo que yo ya tenga creado previamente, no, solamente consultar lo que ya se publicó. Esa es la segunda alternativa de cómo podrían los usuarios consultar un reporte. Ahora, hay otras opciones adicionales de cómo consultar el reporte que hacen uso de integraciones. Entonces, Power BI se puede integrar con Teams, Power BI se puede integrar con SharePoint, Power BI se puede integrar con PowerPoint y así hay otras aplicaciones con las cuales se puede llegar a integrar. Bien, ¿y qué es lo que se logra con la integración de Power BI hacia estas aplicaciones? Pues básicamente que yo pueda colocar un visor de un reporte en un equipo en Teams, en una página de SharePoint o en una presentación de PowerPoint. Acá les voy a mostrar un ejemplo desde Teams. Entonces estoy en la aplicación de Teams, estoy ubicado en el canal general y en la parte superior hay un objeto, una pestaña que se llama Power BI, bueno, PBI COVID. Bien, acá yo simplemente lo selecciono, se demora un poco, ¿vale? Pero aquí él estará cargando una previsualización de nuestro reporte, un visor del reporte. Y desde aquí yo podría hacer uso del reporte de la misma manera como lo hago cuando yo lo consulto a través del portal web. Bien, acá tenemos botones que funcionan simplemente con el clic de manera inmediata, como lo estamos viendo acá. Bien, todas las pestañas que yo haya configurado dentro del reporte también estarán desde este lugar. Y esto es lo mismo que sucedería si yo quisiera consultar un reporte a través de una integración de SharePoint. En SharePoint yo puedo llegar a utilizar componentes para colocar visores de reportes dentro de nuestras páginas de nuestros sitios. ¿Bien? Entonces, esta es como la otra alternativa de cómo el usuario podría llegar a consultar los reportes que han sido publicados previamente. Ahora, entre esas opciones de consulta, yo no mencioné por ningún lado el enviar el archivo o el archivo de Power BI. El archivo que ustedes han trabajado, ¿bien? Power BI, cuando ustedes lo trabajan desde Power BI Desktop, pues se les genera un archivo, pero de ninguna forma el enviar el archivo o el compartir ese archivo con otras personas corresponde a una buena práctica a la hora de consultar un reporte. ¿Bien? ¿Por qué? Esto digamos que suele hacerse cuando yo estoy elaborando un reporte. Cuando yo estoy trabajando sobre un reporte y tengo algún colaborador y entre los dos estamos diseñando ese reporte. Pero ya cuando yo quiero compartir un reporte a un cliente, ¿bien? O al usuario final de ese reporte, esta opción no es de ninguna forma una buena práctica. ¿Por qué? Porque es que esa persona, primero, va a requerir de la instalación de Power BI Desktop para poder verlo. ¿Bien? Aparte de esto, ese usuario va a poder consultar toda la información de nuestro reporte utilizando, por ejemplo, la vista de tabla, ¿bien? Dentro de Power BI Desktop, o también en algunos casos podrá llegar a ver la información desde el editor de Power Query. Entonces, esto puede llegar a ser un problema de seguridad.
y les voy a poner un pequeño ejemplo de cómo podría llegar a pasar eso. Ustedes han visto cómo yo dentro de Power BI yo me conecté a diferentes tablas, todas ellas tomadas de un archivo de Excel. Imaginemos que yo me conecté a un archivo de Excel y ese archivo de Excel tiene 20 tablas, pero yo no grafiqué con todas esas 20 tablas. En mis gráficos solamente tomé la información de dos, ¿vale? Pero todas las 20 las cargué dentro de mi modelo, las cargué dentro de mi reporte. Ahora bien, cuando yo le envío ese archivo a otra persona, cuando la otra persona lo abre, puede llegar a ver el contenido de las otras 18 tablas con las que yo no hice nada, ¿bien? Pero las va a poder ver dentro de la vista de tabla o incluso dentro de Power Query podría llegar a ver el estado de la información. Entonces, esto no representa para nada una buena práctica a la hora de compartir el reporte. La idea cuando ustedes compartan el reporte de Power BI, cuando lo consulten, mejor dicho, es que sea a través del portal de Power BI, que son las opciones que les he mostrado, este portal que tengo abierto en este momento, o ya con las opciones de integración. Listo. Ya con esto digamos que finalizamos la parte de cómo se consulta un reporte. Pero ahora vamos a aprovechar este video para hablar de otras cositas muy importantes, más a nivel conceptual, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, de diferentes cosas que tenemos que saber ya cuando estamos trabajando Power BI desde la web. Distintos conceptos. Lo primero, áreas de trabajo. Les había mencionado que un área de trabajo es como si fuera una carpeta. Bien, una carpeta a la que un grupo de usuarios va a acceder y ese grupo de usuarios puede llegar a tener un permiso en particular. Cada usuario puede llegar a tener un permiso en específico y pues esos permisos son los que le van a decir al usuario, usted puede hacer esto y esto no lo va a poder hacer. Básicamente es eso. Ahora, en las áreas de trabajo tenemos que resaltar dos. Las áreas de trabajo personales y las áreas de trabajo corporativas. Las áreas de trabajo personales son el espacio que todos los usuarios dentro de Power BI tienen. Cada usuario dentro de Power BI con una licencia, llámese licencia gratuita, licencia Pro, licencia Premium, todos estos usuarios cuentan con su propia área de trabajo, que es esta donde yo hice la publicación. Yo desde aquí puedo hacer muchas cosas, puedo habilitar muchas configuraciones, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que todo esto se hace a modo personal. Bien, yo soy la única persona que va a poder configurar o a poder acceder al contenido de esta área de trabajo. Bien, si ya yo quisiera compartir un reporte de los que yo tengo en mi área de trabajo con otras personas, pues aquí ya va a implicar el tema de las licencias, que eso también es algo importante a tener en cuenta con las licencias, con las áreas de trabajo corporativas, pero acá lo más importante es eso, es que acá este espacio, mi área de trabajo, está más enfocada al trabajo personal, no al trabajo colaborativo. Por eso, aunque si bien yo puedo compartir reportes que están aquí con otros usuarios, pues no lo voy a poder sacar el máximo provecho a características como pueden ser dejar comentarios, suscripciones, opciones para importar, exportar datos, ¿bien? No se va a poder hacer de la manera tal vez como yo quisiera. Para eso están las otras áreas de trabajo. Las otras áreas de trabajo yo las denomino como áreas de trabajo corporativas. Puede que no sean su nombre. En algunas documentaciones le van a encontrar como áreas de trabajo Pro o Premium, dependiendo de las capacidades que se hayan habilitado. Bien, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que estas áreas de trabajo son áreas de trabajo enfocadas al trabajo colaborativo. Son áreas de trabajo a las que va a acceder un grupo mucho más grande de usuarios y pues obviamente cada uno de estos usuarios va a tener ciertos privilegios. Ya no es tanto mi trabajo personal, sino un trabajo más a nivel de organización. Bien, dentro de esas áreas de trabajo pues sí se va a poder sacar todo el provecho de todas las funcionalidades que tiene Power BI. Bien, entonces es importante que tengamos en cuenta esos dos conceptos, área de trabajo personal y el área de trabajo corporativa. Bien, ahora, otra cosa a tener en cuenta, el informe y el modelo semántico. Yo les había mencionado hace un momento. Cuando yo publico un reporte, digamos que es mi primer reporte y estoy conectado a unas fuentes de datos de Excel, ¿bien? O una página web o una carpeta con archivos planos. El momento en el que yo lo publico se generan dos elementos. Por un lado, aquí vuelvo a ir, incluso en un momentico, vamos a hacer lo siguiente. Por un lado tenemos el informe, que es todo lo visual,
Y por otro lado es el modelo semántico, que es todo lo que está por detrás, toda nuestra información, los datos, relaciones, medidas, todo esto. Bien, entonces importantísimo eso. Hay una muy buena práctica realmente dentro de Power BI, y es que cuando los usuarios generan un muy buen modelo semántico consistente con todas las relaciones, con todas las tablas que necesito, todas las medidas y transformaciones dentro de Power Query, pues ya la generación de reportes va a ser muy rápido, porque estoy quitándole todo ese tiempo que tal vez me hubiera llevado a hacer todas esas transformaciones reporte a reporte, sino que yo ya la hice una primera vez. Entonces ya lo siguiente es empezar a hacer la parte visual, que esto realmente es mucho más rápido si ya yo tengo un modelo semántico consistente. Entonces, importante esa parte ya a nivel conceptual. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? ¿O con qué otros conceptos nos tenemos que relacionar dentro de Power BI en la web? Hay una figura llamada panel. Bien, los paneles, véanlo ustedes como si fuera un reporte, bien, pero que toma información de distintos reportes. Voy a mirar dentro de mis áreas de trabajo. Voy a buscar un ejemplo de un panel. Fíjense en esto. Este elemento que les estoy mostrando acá es un panel. El usuario podría llegar a verlo como un reporte más, puesto que tiene gráficas, ¿vale? Tiene diferentes tipos de elementos, pero lo más importante es que esto no, o bueno, se diferencia principalmente de los reportes en que, número uno, no tiene interacción. Si yo le doy clic sobre este elemento, él no va a filtrar los elementos que están alrededor. Y número dos, y lo más importante del panel, es que el panel nos va a permitir tomar gráficos de distintos reportes y acoplarlos en una sola vista. El panel es muy útil ya por usuarios con un alto nivel en la toma de decisiones. Por ejemplo, un gerente, un coordinador. Porque dentro de mi empresa pueden existir múltiples reportes. Yo puedo tener un reporte por cada área o departamento de mi empresa y tener un panel en donde se centralice información de todos esos reportes. Cuando nosotros creamos un reporte y lo consultamos, ¿bien? En el momento en el que nosotros diseñamos el reporte, pues nosotros ponemos mucha dedicación, mucho tiempo, pues, muchas configuraciones, incluso llegamos a aplicar en cada una de las páginas de nuestro reporte, pero cuando llega el gerente, el coordinador a ver el reporte, realmente ese usuario no va a entrar a mirar todas las páginas del reporte. Probablemente entra a mirar la primera página, probablemente vaya a un gráfico en particular que entregue la información más a nivel de resumen, porque es lo que a ellos les interesa inicialmente, la primera vista. Ya después, si llegan a encontrar algo que no concuerda, pues entrarán a mirar las otras páginas del reporte para obtener un mayor detalle. De esta manera es como el panel es muy útil, porque yo podría llegar a permitirles a esos usuarios tomar cada uno de los gráficos que son más importantes de diferentes reportes y centralizarlos en un solo lugar. Bien, entonces esto es muy útil cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de Power BI, lo que vendría siendo la figura del panel. Ahora, voy a volver a ir aquí a nuestra área de trabajo. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta son las aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones? Imaginen ustedes que la aplicación es un paquete. Bien, entonces, por ponerles el ejemplo, una aplicación se crea a partir del contenido de un área de trabajo. Yo tengo un área de trabajo que tiene 10 reportes y tiene 4 paneles. Pero en el momento en el que quiero compartir ciertos contenidos de esa área de trabajo a unos usuarios, pues me serviría más crear una aplicación, porque la aplicación puedo indicarle de los 10 reportes que yo tengo, solamente el acceso a 4. Y de los 2 paneles o 4 paneles, del acceso solamente a 2. De esa forma yo creo una aplicación a partir del contenido de un área de trabajo y les comparto a los usuarios la aplicación. No le estoy dando acceso a toda el área de trabajo, sino solamente a algunos contenidos de ella. Y eso se logra a través de aplicaciones. Otra cosa a tener en cuenta, las licencias. Esto es algo importantísimo dentro de Power BI ya cuando empezamos a trabajar el reporte desde la web. Bien. Y es que
Power BI tiene distintos tipos de licenciamientos. Tenemos el usuario con licencia gratuita, en donde ese usuario va a poder hacer varias cosas, pero solamente lo va a poder hacer a modo personal, dentro de su área de trabajo personal, nada más. Y existen otras áreas de trabajo, otras licencias, como puede ser la licencia Pro, que es donde ya se habilitan características de colaboración, que ya les voy a hablar en un momento, ¿vale? Y también existe otra licencia que es la licencia Premium, ya más enfocada a un usuario que debe aprovechar mucho mejor capacidades de análisis de datos, de almacenamiento, mejoras en el rendimiento. Bien, entonces ya es muy especializado el usuario que va a utilizar el licenciamiento Premium, ¿vale? Es importante esto. Ya en un momento les voy a hablar aquí en el último apartado de las características de lo que un usuario puede llegar a ser dentro del servicio web, y algunas de estas están ligadas estrictamente a algunos tipos de licencias. Por último, ya aquí en la parte de conceptos, hablamos también de algo llamado gateway o puerta de enlace. ¿Qué es el gateway? ¿Para qué nos sirve? Cuando ustedes están trabajando un reporte dentro de Power BI Desktop, pues ustedes están conectados a sus datos, bien sea porque los datos están en ese mismo computador en donde ustedes están creando el reporte, o porque están en algún recurso y ustedes acceden a ellos vía VPN, ¿vale? Pero ¿qué sucede cuando ustedes publican ese reporte en la web? Pues el reporte ya no está en su computador, el reporte ahora está publicado en una página, en un servidor de Microsoft. Y de alguna manera ese servidor o ese reporte publicado tiene que seguir teniendo acceso a los archivos que utilizó como fuente de datos. Bien, si yo publiqué este reporte, pues este reporte, para que pueda llegar a actualizar su información, necesita tener acceso a los archivos de Excel que utilizamos durante la capacitación. Bien, y es ahí donde entra la figura o ese componente llamado gateway. El gateway es una aplicación, un software que yo voy a instalar en un equipo. Ese equipo debe tener acceso a las fuentes de datos, ¿bien? Y va a servir como un intermediario. Entonces, lo que va a pasar es, el servicio, bueno, el servicio no, sino el reporte publicado de Power BI, se va a tratar de conectar al gateway. El gateway, a su vez, se va a conectar a las fuentes de datos, y de esa manera es como se va a permitir todo el tráfico de información, todo el transporte de los datos que son necesarios cuando yo necesito hacer una actualización de nuestro reporte, ¿vale? Es como un intermediario. Bien, importantísimo, el gateway se va a requerir principalmente cuando yo trabajo fuentes de datos locales, como por ejemplo un archivo Excel que está en mi computador, o unos archivos de texto plano que yo tengo en una carpeta de un computador que yo tengo acá o que tengo en mi oficina. Bien, esas son fuentes de datos locales. ¿Qué no es una fuente de datos local? Archivos que yo tengo en SharePoint Online, eso ya no es una fuente de datos local. O un servicio web, ya no es una fuente de datos local. Para ese caso, ya no se va a requerir del todo la presencia del gateway, salvo que necesite de alguna forma registrar esa ubicación, pero no va a ser necesaria para hacer la actualización del reporte. Es importantísimo esa parte. Ahora, ya para finalizar, les voy a hablar de las características que un usuario, o bueno, habilidades que un usuario va a poder trabajar cuando ya tiene un reporte publicado en la web. Y es que no basta solamente, o Power BI es muchísimo más del reporte que yo creé desde Power BI Desktop. Cuando yo empecé a crear ese reporte desde la aplicación de Power BI Desktop, pues yo me enfoqué en entregar muy buenos datos, mis segmentadores que funcionaran, los botones con la acción correspondiente para hacer una u otra acción, dependiendo de lo que el usuario quiera realizar, ¿vale? Me ocupé de entregar los cálculos con la información adecuada, aplicar formatos condicionales, bueno, toda la configuración del reporte en general. Pero ¿qué sucede? Cuando el reporte está publicado, se habilitan muchas otras opciones que nos van a permitir sacarle un mayor provecho a ese reporte. Cosas como, por ejemplo, compartir reportes. Bien, cuando un usuario desea compartir un reporte de Power BI, para este punto en particular es necesaria una licencia. Bien, entonces si yo le quiero compartir ese reporte a una persona de mi misma empresa o a un externo, ambos tenemos que tener como mínimo
una licencia Pro de Power BI para poderla compartir. Si yo tengo una licencia gratuita y le quiero compartir un reporte a otra persona, no voy a poder hacerlo, ¿vale? Bueno, no voy a poder hacerlo siempre y cuando no haga uso de un enlace público, que ya les voy a hablar de eso. Es importante eso. Lo siguiente, uso de comentarios. Estaba revisando el reporte y encontré una cifra que no concuerda. Quiero colocarle una observación a los usuarios. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de un comentario. Otra cosa que puedo llegar a hacer. Me puedo suscribir a un reporte. Bien, quiero que todos los días, a primera hora del día, me llegue una imagen de cómo está mi reporte. Bien, esto obviamente acompañado de todas las estrategias de actualización de los reportes, va a hacer que al día siguiente me vaya a llegar una información con los datos actualizados. Bien, y de esa manera yo voy a poder llegar a tener una primera impresión de cómo está el reporte. Si ya llego a encontrar algo atípico, pues iré al reporte y lo abriré para obtener más detalle. Entonces, la suscripción de reportes también es algo muy útil. Siguiente configuración que yo podría llegar a trabajar dentro del servicio. Exportar reportes a PDFs o exportarlos a PowerPoint. En una presentación de PowerPoint lo puedo llegar a hacer. Yo podría llegar a crear alertas. Bien, entonces, si mis ventas superaron X monto, yo quiero recibir una notificación por correo electrónico. Eso es lo que conocemos como alerta. Bien, y eso se puede llegar a hacer dentro de Power BI. Siguiente configuración, analizar en Excel. Bien, el analizar en Excel es básicamente que yo desde Excel me pueda conectar al modelo semántico de Power BI con el fin de que yo pueda hacer análisis desde Excel de esa información que ya transformé dentro de Power BI Desktop y que generó ese modelo semántico. Bien, entonces es bien útil. Lo siguiente es el enlace público. En un momento lo mencioné. ¿Qué es el enlace público? El enlace público es una capacidad que los usuarios tienen para poder crear un vínculo que los usuarios puedan utilizar para consultar el reporte, aun cuando esos usuarios no tengan una licencia. Pero, ¿qué sucede? Estos vínculos no tienen ninguna restricción. Cualquier persona alrededor del mundo con ese vínculo va a poder acceder al reporte, va a poder interactuar con las gráficas que ustedes hayan realizado, bien, van a poder trabajarlo sin ningún problema. Esto puede llegar a ser muy bueno en algunos casos, pero también tenemos que tener en cuenta el factor seguridad. Y es que si nuestro reporte tiene información confidencial, pues si utilizamos el enlace público no es la mejor opción, ¿bien? Porque estamos exponiendo ese reporte con datos delicados a cualquier persona alrededor del mundo. Entonces, ahí tenemos el enlace público que es muy utilizado por usuarios con licencia gratuita, pero nuevamente, importantísimo, el enlace público no engloba los conceptos de seguridad que son tan importantes cuando nosotros creamos reportes de Power BI. Bien. Lo siguiente, personalizar gráficas. La opción de personalizar gráficas le va a permitir al usuario que pueda modificar un gráfico. Puede que yo le haya creado un gráfico, digamos aquí, yo voy a la página general. Puede que yo haya creado este gráfico de satisfacción por rol, que es una matriz. Bien. Y la tenga de esta manera, pero un usuario considere que la mejor forma para analizar este gráfico o que para él posiblemente sea analizarlo a través de un gráfico de barras, ¿vale? Con alguna información de tooltip para obtener un mayor detalle. Si ese es el caso, el usuario va a poder modificar esto. Bien, a esto es a lo que me refiero con la personalización del gráfico, que también se puede llegar a trabajar dentro de Power BI. Y así como está eso, hay muchas más opciones. Entonces, véanlo como una gran ventaja que el reporte esté publicado en la web y que nosotros como usuarios tengamos acceso a ese contenido, ya sea utilizando una licencia gratuita o utilizando una licencia Pro. La mayor ventaja será utilizar una licencia Pro en adelante porque va a poder aprovechar todas estas funcionalidades, mientras que un usuario con licencia gratuita va a poder aprovechar algunas de estas que les mencioné hace un momento, pero todo a modo personal. Es decir, va a poder colocar comentarios, pero él va a ser el único que los va a ver. Él va a poder suscribirse al reporte, pero nuevamente va a ser el único que va a recibir esa suscripción. Va a poder crear alertas, pero es el único que va a recibir esas notificaciones. Bien, entonces
Es acá donde realmente entra a pesar mucho lo que vendría siendo la licencia que el usuario tenga asignada. ¿Vale? Entonces, ya con esto finalizamos este video cuyo propósito era, en primer lugar, permitirnos ver de qué manera puedo publicar un reporte, cómo lo puedo consultar una vez haya publicado. Y lo segundo también era darnos una idea de cómo es que se trabaja con el servicio web y los principales conceptos relacionados con este.